me acompaña ya el general Luis Altamirano, con quien vamos a conversar el día de hoy nuevamente sobre las implicaciones que tiene el paro en su octavo día y sobre todo varias cosas que han venido sucediendo en el espectro de lo militar, de la fuerza pública, de sus direcciones, de sus comandancias. Así que lo voy a poner al general rápidamente en pantalla para iniciar esta charla con él, agradeciéndole como siempre, general, su generosidad y su apertura con este medio de comunicación. Siempre es un placer para mí además conversar con usted, usted lo sabe. Un abrazo, general, gracias por estar en la contra. Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. Querido general, cuando el día viernes nos enterábamos del retiro de Iván Vázquez de la comandancia de la Fuerza Terrestre, muchos nos preguntábamos si es que esto tendría que ver con algún tipo de roce con las órdenes que venían siendo recibidas del mando civil. Inmediatamente o al poco tiempo apareció el mensaje del general Vázquez, que además decía, llamaba, convocaba a los uniformados a actuar en el marco del respeto a los derechos humanos, actuar con humanidad, decía, que a mí me llamó mucho la atención y yo lo leía también en ese tono aquí en el programa. Posteriormente usted en su cuenta de Twitter se abonó más a esta percepción que veníamos teniendo desde el viernes, diciendo, ok, el general Vázquez ha renunciado porque tiene una férrea formación en derechos humanos, y eso hace pensar que las órdenes que estaba recibiendo contrariaban esa formación. Lo primero que le quiero preguntar, general, es: ¿usted tiene relación con el general Vázquez? Es decir, ¿usted conoce de esta formación en derechos humanos y cuánto ha podido conocer de este, no impasse, pero de esta peculiar forma de salir de Iván Vázquez? Bueno, Fernando, lo que le puedo decir es que yo no he conversado con el general Vázquez desde que yo abandoné la institución, es decir, cuando él todavía se encontraba en el grado de coronel. Entonces, okay, no puedo decir que he mantenido una comunicación. Mire, mis apreciaciones se basan justamente en el comunicado y también se basan en lo que ya fue publicado en los medios, que es uno de los elementos que motivó la salida anticipada del general Vázquez. Yo creo que se debe actuar con responsabilidad en el país cuando se quiere dirigir una política, y esto requiere permanencia de las personas al frente de las instituciones. Entonces, en un país en donde tenemos relevos continuos en el sector salud, en el sector seguridad, en el sector del manejo energético, hidrocarburífero, bueno, ni una tienda de barrio funciona así. Porque siempre, más allá de las planificaciones que puedan existir, siempre hay los tintes personales o el empuje, la filosofía que pueden tener las personas que están al frente de una institución. Y la salida del general Vázquez se debe a algunos elementos. Uno de ellos, que fue el día de ayer presentado en la prensa, es que la situación de la seguridad del presidente de la República en el sector de Otavalo no estaba garantizada. Pero lo que no se dice es que la recomendación de quienes estaban al frente de la seguridad del presidente era que él tenía que salir de Otavalo vía aérea. Y bueno, y él quería salir a través de la vía terrestre. Pese a las recomendaciones, entonces se inicia el movimiento de la caravana y la caravana es apedreada. Y de ahí tiene que cumplirse ya una evacuación aérea que todos pudimos ver desde uno de los escenarios deportivos, llamémoslo así, del sector de Otavalo. Entonces, hay que escuchar a las personas que tienen la experiencia y que son responsables de la seguridad. No se puede escuchar a los tiktokeros. Es decir, claro, es que sale rentable desde el punto de vista de la imagen pública de que el presidente recorra la sierra ecuatoriana desde el norte hasta Quito. Claro que suena rentable, pero cuando le hacen una recomendación de este tipo, no es que le hacen una recomendación desde el punto de vista de la comunicación o del rédito comunicativo, sino de cómo preservar las condiciones de seguridad del primer mandatario. Ahí yo tengo ya una lectura porque esto lleva inclusive
a que se releve al general que estaba hecho cargo del Comando de Operaciones Terrestres, el general Landazuri, que es destinado a otro sector y que conozco que se le ha pedido que se abra un proceso administrativo disciplinario por las fallas de seguridad que existieron en el sector de Otavalo. Entonces, aquí podemos tener algunas lecturas, yo no conozco más allá de estos detalles que acabo de mencionarle, pero por otro lado, el mensaje del general Vázquez no es un mensaje de debilidad, o sea, no confundamos la firmeza que debe tener las fuerzas del orden, en esto las Fuerzas Armadas, frente al problema que atraviesa el país, a la posibilidad de que haya algún tipo de insinuación que invite a quebrantar las reglas. Porque frente a situaciones de violencia, el Estado tiene que actuar en el marco de las reglas. Cuando hemos hablado de la criminalidad, y yo he dicho, el Estado no puede actuar como delincuente frente al delincuente, porque si no estaríamos de una ley de la selva, porque también cualquiera de nosotros podría hacerlo. Entonces, hay reglas que tienen que ser observadas. Sí estamos viendo actos que podemos calificar de terroristas. Podemos ver también elementos que ya se encuentran armados y que esto genera mayor riesgo para las fuerzas de seguridad. Yo no puedo compartir de ninguna manera el que se golpea a militares, se secuestra a militares. De acuerdo. Pero mis opiniones no están en contra de las Fuerzas Armadas. Lo que yo digo es que tienen que actuar con mesura todas las fuerzas del orden y desde el discurso político, porque el discurso político, en vez de mantener por lo menos los umbrales de la crisis o conflicto más bien en este momento, se trata de apagar el fuego con gasolina. Se etiqueta a todos de terroristas, se etiqueta a todos de narcotraficantes, se etiqueta a todas las personas de delincuentes. Lo que no quiere decir que no puedan estar presentes elementos relacionados con estos temas, pero eso no es la generalidad. Entonces, por eso tiene que haber la mesura. Y lo que yo he criticado, y creo que es una crítica abierta de todos los medios, o por lo menos las personas que tenemos un procesamiento crítico de los hechos, es que la forma de tratar a esta persona que no sabemos si estaba herida o era una persona que ya había fallecido, y la autopsia y todos los procesos fiscales que deben determinarse esta posibilidad de que fue asesinado por fuerzas del Estado, porque esto también hay que conocerlo a través de un proceso judicial, tener una verdad jurídica. Pero lo que es criticable es que en el momento que estando en el suelo, con una de las personas que también participaba de esta actividad, que busca socorrerle, porque no sabemos cuál era la condición de esta persona, en vez de, por último, ser detenido y trasladado inmediatamente al hospital, la persona que estaba herida, no sé cuál era la condición en ese momento, se golpea. Y claramente no estamos hablando ahí de un asunto de ejercicio de fuerza legítimo, sino estamos hablando de represión. Porque una cosa es disuadir el cometimiento de un acto dentro de una protesta o actuar frente a un acto que sí tenga un coste que no sea permisible, pero estamos hablando de personas que no tenían mínima capacidad de representar una amenaza para esa patrulla militar desplazada en 2 vehículos. Eso es lo que yo he criticado. Pero el problema, como lo dije en una entrevista en la mañana, que se me vino esta frase a la mente, decía, oiga, es que el problema es que el odio en las redes, Fernando, es un fuego prácticamente sin control. Yo eso le quería preguntar, general. Pero a la final no ilumina nada y no ilumina a nadie. Entonces somos una sociedad muy polarizada, con un odio cargado, alimentado inclusive desde sectores de opinión, de la propia prensa, alimentados de los sectores políticos. Entonces yo lo que digo, se necesita mesura. Ojalá haya la intervención de un tercer actor para que se pueda llegar a acuerdos que devuelvan la paz al país. Yo entendiendo que ese discurso político, por ejemplo, en la opinión pública, como usted me acaba de decir, tiene una incidencia, ¿no? De alguna manera entra en la cabeza de la gente lo reproduce a través de las redes sociales, el odio empieza a ebullir de formas mucho más visibles. Tiene un efecto también en la tropa.
tiene un efecto también en las operaciones de Fuerzas Armadas. Es decir, al final ellos viven en la misma sociedad que nosotros, no consumen, abren TikTok y les van a salir los mismos likes que a nosotros, abren Twitter y va a haber el mismo líder de opinión opinando lo mismo. Eso cifra cierto, no sé, ¿no? Cierto comportamiento en parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Este odio que viene derivado desde las voces civiles puede afectar la psiquis de la tropa y en general de las Fuerzas Armadas. Mire, el ser humano no es inmune al ambiente en donde se desarrolla y donde convive, pero es importante recordar que las fuerzas del orden, para eso deben tener la capacitación y el entrenamiento para seguir las reglas y no seguir los deseos de un grupo o de otro grupo. Por eso cuando se habla de derechos, una de las expresiones mayores, que los derechos no pueden estar sujetos a la regla de la mayoría. Y esto le digo inclusive por la proximidad que podemos tener a una consulta popular en donde pueda aprobarse la instauración de una asamblea constituyente. Los derechos no pueden ser sujetos a la regla de la mayoría. O sea, el día de mañana la mayoría decide, por ejemplo, que hay que descuartizar en la plaza pública. Bueno, eso no se puede hacer ni así el 98% de los ciudadanos quieran. Entonces, por eso es importante el que tengan una formación que les permita actuar bajo presión y en este tipo de situaciones. Y ahí conlleva una responsabilidad de los mandos directos, en la escala de mando para prevenir justamente este tipo de conductas. Porque yo vuelvo y repito, yo no justifico bajo ningún concepto, porque aquí no hay muertos de primera y segunda categoría. O sea, sí, si es un muerto uniformado, importa, pero si es un muerto de alguien que protesta, no importa. La vida es lo que se debe buscar preservar. No, lo triste está en la escena, ¿no? En que tengamos que enterrar ecuatorianos enfrentándose con ecuatorianos. Eso es lo que no hace ninguna lógica. También actos de violencia que son desarrollados por elementos infiltrados o personas que están ligados con algún otro tipo de interés, tienen que actuar con la firmeza las fuerzas del orden. Pero esto requiere una discriminación. Pero yo me voy más allá de esto. Mire, esto puede tener una solución. Y eso es lo que se debe buscar desde el poder. ¿Por qué? ¿Por qué se origina este problema? Uno tiene que analizar las causas estructurales y las causas inmediatas. Las causas estructurales están ligadas con varios aspectos que tienen que ver con pobreza, con desatención en sistemas de salud. La pobreza, mire usted, el año anterior creció un 2%, en el sector rural la brecha es mucho mayor. La situación de la oferta educativa no es suficiente. Entonces, hay una serie de elementos y el encarecimiento del nivel de vida. Y de repente usted tiene bajo estos elementos, en donde el año anterior, solo el año anterior, 94.700 ecuatorianos abandonaron el país sin retorno. Eso este año posiblemente no pase, pues están retornando todas las semanas, pero no porque lo quieran hacer por su voluntad. Entonces, usted tiene un drama social. En términos estadísticos, lo que se conoce como la pobreza y la pobreza extrema. A ese drama social, de repente, usted pone esta medida de forma unilateral, cuando el presidente, en la campaña de la primera vuelta, dijo, no voy a tocar el subsidio al diésel. Cuando durante su primer año de mandato, o periodo de mandato, dijo que no voy a tocar el subsidio al diésel, está en varias entrevistas. Lo dijo en la campaña de segunda vuelta, es decir, lo dijo meses atrás, pero de repente lo hace. Dígame, yo le digo a usted, yo estoy de acuerdo que hay que hacer revisiones de estos aspectos, especialmente cuando se tienen bonos sin ningún tipo de contraparte, porque mire, uno puede ver en otros países las contrapartes. Por ejemplo, el bono Bolsa Familia en Brasil, que funciona más de 10 años, es la obligación de la asistencia a clases de los hijos y del pase de año de los hijos. Entonces, están buscando justamente que la familia también se comprometa con un requisito que es la asistencia al sistema educativo. Entonces hay que pensar, bueno, pero era el momento de hacerlo, se podía generar un diálogo previo, generar un proceso de transición. Mira lo que se está haciendo ahora. Hubiera sido lo honesto, ¿no es cierto? Es decir, si
si sentado una vez que ya estás administrando el poder te das cuenta de que no puedes cumplir una promesa de la importancia que tiene el tema de subsidios y baja del precio de los combustibles, lo menos que podrías hacer es informarlo y decir, ok, listo, vamos a entrar a un proceso de análisis de esto para ver cómo podemos eliminar el subsidio. Y me pongo en la cabeza nuevamente, general, y le pido disculpas por hacer este ejercicio, pero es que me resulta muy interesante su presencia para ello. Me pongo en la cabeza justamente de un joven militar que probablemente entusiasmado por las palabras de un candidato en ese momento, en un debate de primera vuelta, dijo, este es el hombre. Y ahora puede sentirse tan traicionado como la gente que reclama en las calles. Ahora puede, digamos, tiene el derecho personal, individual, de decir, ah, caray, me engañaron. ¿Cómo se procesa eso cuando luego son los militares los que tienen que salir de alguna manera, proteger al mando civil que ha cometido este acto que les ha generado este rechazo popular? Mire, yo creo que hay una gran desilusión en forma general de lo que es la democracia. Porque esa desilusión se expresa, por ejemplo, a través de estas investigaciones que lo ha hecho el Latino Barómetro, en donde marcan una tendencia, no solo en el país, sino en Latinoamérica, de la preferencia a una dictadura militar antes que a un gobierno democrático. Es decir, hay una tendencia a la aceptación del autoritarismo. El problema es que pensamos que ese autoritarismo no va a golpear un día la puerta de nuestra casa. Y ahí veremos de qué lado estamos. Entonces yo creo que la gente debe alinearse a los aspectos que tengan que ver con los principios y valores de convivencia que debe tener una sociedad. Porque si estamos pensando que exclusivamente lo que está ocurriendo no nos va a pasar factura en algún momento, bueno, estamos equivocados. Yo creo que hay algunos elementos, inclusive no solo de esta ausencia de políticas y claridad en varios aspectos, en estas promesas que se hicieron y que se incumplieron, que tampoco uno puede decir, bueno, es de ahora, ha sido de siempre en la política, ¿no? Esta demagogia de decir voy a hacer esto y termino haciendo otra cosa. Pero lo que sí lacera fuertemente es en los casos que se han descubierto, los evidentes intereses privados en el manejo del Estado. Porque el caso Sacha, que yo le he llamado el caso Sacha el Ordeño, evidentemente hay un caso que es que, mire, si nosotros cambiamos el nombre de los personajes en esta sociedad de odios de los pro y antis, entonces unos estarían señalando este caso y otros estarían en cambio defendiendo ese caso. O sea, se pretendía entregar un campo petrolero, la joya de la corona, y algunos salieron a decir es que es la corona oxidada. Pero si cambiábamos los nombres de los personajes con otro político ecuatoriano, hubiesen dicho, no, pues esa joya de la corona tiene grandes gemas y de quilates increíbles. Pero ahí queda develado, ¿no es cierto? El caso Long, porque en el caso Long, si usted revisa todos los documentos que están por detrás, ¿quiénes están directamente relacionados? La primera dama, la esposa del presidente, el presidente de la Asamblea Nacional y el ministro Luque. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Remisiones tributarias hemos tenido en el país no solo ahora, sino siempre. Hay estos tipos de intereses. Yo no estoy en desacuerdo que pueda haber una remisión tributaria bajo circunstancias excepcionales. Recuerde usted que hubo una remisión tributaria importante cuando se dio el terremoto. Sí, claro. Por las afectaciones, también se trató por los efectos del COVID. Pero remisiones y remisiones tributarias, en donde a la final, esa es la forma de perdonar el pago de impuestos, multas a los grupos económicos, pero mientras tanto al pueblo le dicen del 12 al 15% del IVA, porque a la final el IVA, ¿quién es el que termina pagando? El consumidor. Entonces la pregunta que se ha hecho es muy bien, se ha subido el 3% del IVA, que significa 2.200 millones de dólares. ¿Cuánto de eso se invirtió para combatir el contrabando de diésel? Porque si tenemos los mismos números del 2022, del 2023, y seguimos en lo mismo en el 2024, bueno, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se hizo con este dinero? Esa es
también la insatisfacción que tiene la gente. Entonces, más allá de estos casos puntuales, de otros que también he señalado, entonces sí genera repulsión de la gente, porque dicen, oiga, ¿qué pasó con el caso Progen y Ateme? Que en este país no hay ningún responsable político, cambie de gobierno. Si ese mismo caso ocurriera en otro gobierno, con otro personaje, dirían, ¿cómo es posible que no hay un responsable político? Y hoy tenemos que responsables políticos les dan una embajada. Sí. Eso de ahí hiere al sentido común de la gente. Porque imagínense, o sea, ese es el premio. Entonces yo le pregunto lo siguiente, los procesos de los contratos en el Ministerio de Defensa, y yo no veo ahí dónde están los defensores de la patria, de 3 contratos que están conectados por las mismas personas, por el mismo grupo empresarial, con una serie de elementos que no pueden ser analizados cada uno por separado, sino forma integral. Hay una defensa y un secretismo. Y ahora le voy a decir esto, no voy a decir el nombre porque en este país puede ir uno preso. Pero usted cree que se puede hacer un proceso de más de 60 millones de dólares para comprar escáneres móviles a un patio de autos de la ciudad de Guayaquil. No tiene ningún sentido, no tiene pies y cabeza. Pero Usted y yo conversamos también del tema de los chalecos hace unos meses. O sea, hay muchos de estos elementos que uno dice, mire, es que a mí no hace sentido. me hiere porque yo he sido militar, soy militar, llevo en el corazón todo lo que me ha dado la institución, las experiencias, la formación, pero ver que de repente se les ocurre tirar abajo todas las reglas, eliminar la presencia del subsecretario de Defensa en el comité de compra de bienes estratégicos, buscar todos los caminos y de repente se les ocurre comprar gas lacrimógeno a una empresa que hace señalética en Guayaquil y que incumpliendo la norma, la ley orgánica de contratación pública, se les ocurre autorizar que el ingreso de esa mercadería no pague aranceles. Y usted me puede decir, bueno, me parece lógico que no pague, pero no es así. Cuando usted compra a un representante internacional en el país, usted no paga aranceles. Entonces, si al Estado se le ocurre comprar papel bond en Tía Tula o en Super Paco, bueno, lastimosamente Tía Tula cuando importe el papel o Super Paco, cuando Ya importe pagó. el papel, tiene que pagar aranceles. Pero si usted compra aquí a Paper Inc., representante de una papelería en Brasil, cuando ingrese esa mercadería, no paga arancel. Hacer estas cosas permite ganar concursos, porque usted está beneficiándose de algo que la ley no le permite. Pero eso se hace en el país. A mí lo que más me admira es que han perdido la capacidad de sonrojarse, porque yo le digo, yo no podría estar, yo no podría dar la cara. O sea, se pierde la capacidad de sonrojarse. Si no estoy equivocado, el 6 de septiembre, el presidente emite un decreto ejecutivo en donde él cambia las reglas de juego para la fijación del precio mínimo de la caja de banano. Y dice que de forma excepcional el presidente lo podrá hacer. ¿Por qué esto no escaló? Porque estaba dada la situación del movimiento indígena, habían estos reclamos también en el sector de Quimsacocha, y el presidente tuvo que emitir otro decreto dando un paso atrás. Pero esto de aquí, más allá de haberse o no concretado, muestra el alma que está detrás del gobierno. La fijación del precio mínimo, y esto porque escuché unas entrevistas que se dieron en un programa en Ecuavisa, de hace 2 semanas aproximadamente, que decía alguien, es que el mercado es el que fija el precio de los productos. Bueno, esta persona seguramente no tiene formación ni en administración de empresas ni en ciencias económicas, porque no es solo el mercado, pues yo me quedo con la frase de Adam Smith, de que la mano invisible del mercado, bueno, pero eso se da en condiciones que se llama de competencia perfecta. Muchos demandantes, muchos oferentes. Pero cuando usted tiene un fenómeno que se llama oligopsonio, es decir, donde usted tiene muchos oferentes, pocos demandantes, porque pocas son las empresas que compran el banano para exportar. Usted tiene muchas fincas de entre 10 y 30 hectáreas. Entonces,
ahí interviene ya no la mano invisible del mercado, pues ahí interviene el Estado. El dueño, el dueño de la exportadora más grande, que es la que más compra realiza en el mercado, que es la que mantiene motorizado el mercado, es además el que determina el precio de sustanciación de la caja. Se luce a un conflicto de intereses monumental. Lo hace el gobierno. Pero esto de aquí no sale en los medios, porque hay que revisar. Yo reviso los decretos de la Presidencia de la República, inclusive aquellos con errores, no solo gramaticales, sino, por ejemplo, en la designación. Es que la designación del nuevo comandante del ejército, en el artículo 3 sale con un error y al otro día suben el nuevo decreto. O sea, y así pretenden hacer una constitución. Le digo, haciendo un poco de sátira política. Pues si un decreto de 4 artículos se equivocan en la redacción del tercero, ¿qué podemos esperar de una asamblea? Disculpe que diga así, porque también hay que ser un poco satírico, de una asamblea de dibujantes, de algunos negociantes, ahora de comunicadores, porque son dueños de medios sin tener el patrimonio, de toreros y de resolvidos. ¿Qué constitución va a salir de ahí? Yo tengo la misma percepción general. Y me pregunto nuevamente, ¿no? Y desde lo que conversábamos, me pregunto qué percepción se tiene en la fuerza pública sobre estas cosas, porque al final habitan en la misma sociedad que nosotros, y muchos verán con desagrado estas situaciones, como las está viendo usted con todo el legítimo derecho. Mire, no me creo la persona que pueda decir qué es lo que piensan más de 40,000 uniformados. No creo que soy la persona indicada. Pero lo que sí percibo es que hay una situación de incertidumbre sobre cuáles son las normas que tienen que cumplirse frente a las diversas situaciones. Por un lado, hay una presión por el asunto del conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, sobre cuáles son las reglas en la naturaleza de las operaciones que deben cumplirse. Por otro lado, tenemos el asunto de las manifestaciones, en donde también hay acciones que requieren uso de fuerza. Y hay que recordar esto. El uso de la fuerza es regulado por el Estado, que está en una norma, en una ley orgánica, que aterriza en los manuales y que a la final en las órdenes de operaciones se traducen en lo que se conoce como normas de comportamiento, se hace de acuerdo al estado de necesidad, se hace a la situación de razonabilidad y de proporcionalidad. La proporcionalidad no significa que yo voy a actuar simplemente en proporción al arma, no, es en proporción a la amenaza. En proporción hacia esa amenaza, yo puedo iniciar el uso de la fuerza en cualquier nivel. ¿Sí? Una persona puede matar a alguien directamente. Eso hay que comprender. Porque si tengo a alguien que está apuntándome con un arma, yo puedo disparar. Entonces hay que comprender este tipo de situaciones. Entonces, es justamente por eso progresivo, porque la respuesta se da en razón de la progresión que va teniendo la amenaza. Es que si usted tiene un nivel de amenaza que ponga en riesgo su vida a la de un tercero, usted no es que inicia los niveles. Mire, en el Ecuador se les ocurrió crear 6 niveles. Son 5 niveles. Okay. En la realidad, pero aquí se crea como que el soldado o el policía es una computadora que va procesando como algoritmos y dice, no, son cosas medio de lógica. El primer nivel es la presencia física. Yo estoy aquí. Es como en un aula de clases. Está la profesora, regresa a ver a un estudiante, esa presencia física le pone en orden. Otra cosa es la verbalización, que la profesora le dice, no hagas eso. Pero de ahí vienen otros niveles, que es el uso de, por ejemplo, de técnicas defensivas y de otro tipo de medidas coercitivas hasta llegar al uso del arma con intenciones letales. Entonces, hay reglas. Y esto es lo que tiene que observar el Estado. Y escúchese lo que digo, porque a veces se tergiversa, porque mire, como yo le digo, es que en el mundo digital la estupidez aflora, ¿no? Y en el mundo digital, así como en el mundo real, mientras la masa gana fuerza, pierde inteligencia. Entonces escribe cualquier cosa. O sea, esta es la sociedad de las etiquetas. Le etiquetan a las personas. En un círculo, le digo, vicioso, entre cosas domésticas, de chismes,
Por eso yo creo que, por ejemplo, parte de lo que se busca hacer en Brasil y que ha sido un llamado inclusive dentro de las conferencias de las Naciones Unidas, es la regulación del espacio digital. Cuentas verificadas, responsabilidad en lo que se dice y lo que se publica, porque si en el mundo real alguien le agrede, le insulta, bueno, usted puede ponerle una demanda, pero en el mundo digital se dice cualquier cosa, se dice cualquier barbaridad. Entonces estamos alimentados por estas llamas que no dan luz, que lo que hacen es quemar, y hacen, queman puentes. Yo creo que es el espacio para que intervenga un tercer actor en donde se pueda obtener un mínimo consenso, porque aquí ha habido posiciones que tienen que ser dadas en una negociación. Me pregunto si hay espacio para eso, porque el tercer actor era Noboa, general. O sea, llegó un tipo joven que decía el pro es infinito, el anti es limitante, soy yo, esta tercera vía, ¿no? que nos separa de estas lógicas, y luego se alimentó de la misma lógica desde el día 1 hasta el día de hoy. No, yo no hablo de una tercera vía política, que sería otro tema para conversar. Okay. Yo hablo de un tercer actor que pueda mediar esta situación. Ok, correcto. Por el beneficio de todos los ecuatorianos. Porque estamos viendo excesos de lado y lado. Pero no hay que olvidar que el Estado no puede tener excesos. Y alguien dice, pero ¿cómo es que aquí y los derechos humanos de los militares? Claro que los derechos humanos tienen, hay derechos. Para eso está la ley. Claro. Que se aplique la ley. ¿Es cierto? Pero tiene que aplicarse la ley si es que desde los sectores gubernamentales también se usa la fuerza de forma indebida. Y esto tienen que saber los comandantes. Eso tienen que saber los comandantes, porque tienen una enorme responsabilidad. No quiero ponerme en primer plano, pero puedo contarle una experiencia mía que, mire, yo tuve una situación muy crítica en una operación que estuve armando de 3,000 hombres, cuando hubo esta intervención de un grupo que no obedecía al liderazgo de los Shuar y que ocasionó una serie de actos violentos en el sector de Pananza. Okay. Hubieron varias intervenciones a cuando tuvimos que hacer una intervención mayor. Cuando se tomó la decisión de esta intervención mayor, yo preparé toda una planificación, pero inicialmente la mostró la Policía Nacional. Estaba el general Mantilla ahí, no me va a dejar mentir. Estaba el ministro de Gobierno, estoy hablando que estaba en San Juan Bosco, en Morona, Santiago. Estaba el jefe de operaciones del Comando Conjunto, en ese tiempo, voy a acordarme el nombre. Y cuando se presentó la planificación desde el Ministerio de Gobierno, yo dije tajantemente, esa operación no voy a apoyarla. Esa operación, tal como está diseñada, va a ocasionar muertos y heridos de forma innecesaria de lado y lado. Aquí vamos a ir a recoger los cadáveres en el Zamora, y eso sí les encontramos. Porque era un absurdo, era una operación diseñada por la policía, en un área selvática, pensando de que esto de entrar a un edificio. No, están cerca de 4 centros poblados donde había una serie de problemas. Hay que tomar en cuenta que antes de eso tuvimos el fallecimiento de 2 policías en una emboscada y tuvimos 2 militares heridos en el campo La Esperanza. Esto debemos estar hablando 2017-18, general, más o menos. 2016. 2016, ok. Bien. Claro que ese momento el jefe de operaciones del Comando Conjunto, el general Moreira, me podía decir, señor, usted está relevado del mando. Pero esa es la responsabilidad de mandar. Porque yo no le dije, no voy a cumplir la orden. Le dije, esta es la alternativa. Y me hicieron exponer el plan y dijeron, no, vamos por el plan presentado por la policía. Le dije, muy bien, esa operación no apoyo. Qué interesante esto, porque yo lo que tenía planteado aquí en mi preparación de la entrevista era justamente conversar con usted también de eso, ¿no? De cómo nosotros, la sociedad civil, en ocasiones bajo esta premisa que escuchamos permanentemente y que es correcto porque es una especie de marco de garantía de la democracia, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Me da la impresión de que en ocasiones percibimos al soldado, al militar, como un ente, como una computadora, como un autómata.
Es decir, viene la orden, el soldado va y cumple. Y yo quería preguntarle qué apertura hay, ¿no? Ya en el escenario real, ya en la vida real, cuando la gente se reúne, cuando la gente se discute y elaboran planificaciones, ¿qué posibilidad hay de resistirse o de decir, ok, listo, esta orden que el mando civil me la está dando, la ha construido desde la falta de información y no es conveniente, o efectivamente transgrede por mucho los deberes que yo tengo como militar ecuatoriano? Entonces mi alternativa es decir, oiga, esto no, objeto de conciencia esta orden. Mire, ¿Hay esa posibilidad? ¿Cuáles son los errores de nuestra comprensión de esa noción de la obediencia no deliberante? Mire, esto parte primero por una formación de un pensamiento crítico. Y eso es lo que debe entenderse, que la formación que se da a la oficialidad para alcanzar altos niveles en la toma de decisiones pasa por este proceso. Pero a veces yo sé decir lo siguiente, muchos pasan por las aulas, pero no pasan por el conocimiento, porque quedan muchas veces estos paradigmas o estos estereotipos. Si usted revisa, lo que estoy diciendo a alguien le puede parecer extraño. Una cosa es si usted está en una guerra convencional contra otro país. De cualquier forma, hay un proceso del Estado Mayor donde se toma decisiones, se puede levantar posiciones diferentes, pero cuando se toma una decisión, uno dice, no, todos vamos a apoyar este curso de acción decidido por el comandante. Pero, cuando estamos hablando de operaciones que están ligadas directamente a situaciones de carácter social, uno tiene que pensar sobre todo en las repercusiones de naturaleza legal. Y para eso tenemos que basarnos en un elemento normativo que se llama disciplina militar. La disciplina militar, por concepto, dice que es la observancia a las leyes, al marco legal, en el cumplimiento de órdenes dadas por la autoridad competente, que observen, y esto dice, los parámetros y exista una obediencia consciente. Revise, por favor, la ley de personal, no le puedo dar de memoria este momento, pero la ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas. El concepto de disciplina habla de obediencia consciente. ¿Qué es el corolario? Para que nos entiendan las personas. El corolario es la contraparte. Es más o menos cuando uno dice, va a poner algo simple, si tengo el vaso lleno, la contraparte es el medio vaso vacío. Si yo puedo obedecer conscientemente, ¿qué significa? Frente a una orden, la conciencia está en ver la norma y decir, esta orden está de acuerdo a la norma. Si yo puedo obedecer conscientemente, también puedo desobedecer conscientemente. Y es lo que justamente presenté en mi ponencia en Guayaquil, en el caso de los 4 de las Malvinas, porque yo lo que mencioné ahí, porque mire, es lógico que ya cuando se van develando la serie de hechos, hay incorrecciones terribles, gravísimas, cuando se golpea, se veja, se desnuda, se abandona. Entonces la pregunta que me hacía en esta exposición que hice en la universidad, decía, ¿cómo es que alguien durante todo este trayecto, porque esto no fue una cosa de 10 minutos, no dijo, disculpe mi subteniente, esto no se puede hacer? ¿Cómo es que la persona, el segundo al mando, le dice, o el soldado, mi sargento, pero por favor, lo que estamos haciendo no es correcto? Eso es lo que teníamos que haber esperado, ¿no es cierto? Desobedecer conscientemente. Porque si usted dice que puede obedecer conscientemente, también tiene que tener la capacidad de desobedecer conscientemente. La ¿Con pregunta qué es consecuencias normalmente? que, mire, las consecuencias pueden ser más graves cuando usted obedece una orden ilegítima o ilegal. ¿Es cierto? Entonces, aquí estamos viendo cuando se da, por ejemplo, yo digo, la situación en la que estuve, era lógico porque esto iba a ocasionar un baño de sangre. Y mire lo que pasó, a las 9 de la noche, vino el oficial de enlace de la policía y dijo, el ministro decidió que vaya a la operación que usted planificó, que duraba 3 días, y después con todo un proceso de pacificación de un mes, y se hizo de esa forma. No hubo muertos, no hubo heridos, pero comprendieron. Pero si uno es una persona que es, y le digo, en la situación en donde hay una presión muy fuerte a las Fuerzas Armadas, si uno tiene que dar un paso al costado, lo da.
le digo. Yo hice eso. Y las personas que estuvieron... Uno entra a las Fuerzas Armadas ya consciente de eso. No, porque este es un proceso de formación, pero por eso yo digo, no es lo mismo un general que un teniente. Por eso es que los mandos, en el proceso de formación, en el proceso de capacitación, en operaciones en particular, uno tiene que hacer acuerdos. Mire, esa noche, a las 9:30 de la noche, yo fui a la base del Batallón de Operaciones Especiales. Estábamos todos en campo, ¿no? Y hablé con ellos porque era una operación en donde ellos a las 12 de la noche tenían que cruzar un puente 4 kilómetros más abajo del área de operaciones, con visores nocturnos, con equipos de detección térmica, en donde la Policía Nacional tenía que cruzar ese puente y en la madrugada, cuando toda el área esté asegurada y toda una vía de cerca de 3 kilómetros en selva. Yo fui a hablar con ellos y les dije, señores, recuerden que lo que tienen al frente no es el enemigo. Son ciudadanos ecuatorianos que están incumpliendo la ley y que hay delincuentes también. Recuerden que en el área objetivo es responsabilidad de la Policía Nacional. Recuerden la responsabilidad del uso del arma. Eso les dije. Y esto no es ser débil. Esto es precautelar, porque yo ese rato estaría con un juicio. Y se cumplió la misión, se cumplió. Se evitó lo que se quería hacer, se evitó. ¿Se molestaría a nivel político? No sé. Le estoy dando nombres. Ahí estuvo el propio general Mantilla, estuvo el ministro del Interior en la época que se dio, me parece que fue finales del 2016, no recuerdo, en noviembre, diciembre, en ese tiempo había ya un proceso electoral posterior, donde habían relevado al ministro que estaba hecho cargo y quedó el segundo al mando. Sí, pero hay que saberlo hacer. No recuerdo el Entonces, nombre. no es fácil. O sea, hay que tener temple para hacer esto. Entonces, por eso en las redes sociales se dice cualquier cosa. Cuando uno tiene que decir no frente a una situación que pueda traer problemas, hay que saber decir no. Y esto no significa simplemente desobedecer, sino desobedecer conscientemente. Ahora, hablemos en general justamente de lo que hemos visto, de estas imágenes que nos han sobrecogido como ecuatorianos a todos, de Efraín Fuertes yaciendo en el piso, vemos llegar a la tanqueta militar, vemos que además de golpear al cuerpo, golpean a la persona que quería asistirlo. Yo quería preguntarle desde la más genuina curiosidad, ¿qué podría haber sucedido para que un militar o para que un grupo de militares que se trasladaban en una tanqueta nos terminen por dar esta imagen en lugar de una imagen de asistencia o de llamar a las ambulancias, qué sé yo, a la asistencia médica, e incluso si es que era necesario tomar aprendido a estas personas, pero no actuar de la forma. ¿Qué tiene que darse? ¿Cuáles son los elementos que tienen que confluir para que nosotros como ecuatorianos tengamos que ver a un militar hacer las cosas que hemos visto en este video, desde su perspectiva, por supuesto, ¿no? Bueno, hay normas, porque toda operación militar de esta naturaleza conlleva el uso de normas de comportamiento. Aquí claramente no se observa, se ve un completo descontrol. ¿Qué llevó a estas personas? Bueno, no puedo ponerme en la cabeza a estas personas, pero le digo, bueno, esta es una acción que dura un tiempo muy limitado, sí, de una euforia. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque estamos tratando con seres humanos. No vale más la vida del militar que la de un indígena, las dos valen igual. Así es. Si alguien pone en peligro mi vida, inclusive bajo las condiciones del propio Código Orgánico Integral Penal, yo tengo el derecho a quitar la vida de la otra persona. Inclusive así como estoy. Si alguien me ataca y yo tengo que defenderme y en esa defensa mato al agresor, frente a una situación de amenaza a mi vida, yo tengo todas las coberturas de carácter legal. Pero aquí vemos que no hay ese nivel de amenaza. Y esto tendrán que procesar las autoridades judiciales del país. Porque, ¿Cómo debe procesarse, por ejemplo, en este momento? Si yo soy un general del ejército y estoy viendo esto, ¿puedo procurar algún tipo de inicio de investigación disciplinaria o algo para poder
buscar incluso proveerle esta información a la justicia regular. ¿Cómo se maneja esto? Mire, cuando se da un hecho que es contrario a los elementos relacionados con la disciplina militar, se abre un proceso disciplinario. Cuando en este proceso disciplinario se determina que hay indicios de la posibilidad del cometimiento de un delito, también se notifica a las autoridades respectivas, es decir, no el hecho de juzgar administrativamente, es el marco administrativo disciplinario, exime la responsabilidad de la institución de hacer conocer este hecho a las instituciones que tienen que tratar en el ámbito de los delitos. Entonces, aquí evidentemente puede configurarse la existencia de un delito. De hecho, la Fiscalía ya vio una investigación, pero eso tampoco quiere decir que, en este caso, el Ejército, son miembros del Ejército, no abre una investigación interna que lo lleva adelante el comando o la zona militar que corresponda a través de las orientaciones que hace la Inspectoría General del Ejército. O sea, no es que eso se deja ahí, eso es lo que debe esperarse. Entonces, puede haber una sanción administrativa durante ese proceso, o si es que este proceso, en este país que se patea la pelota para adelante, los procesos que están ligados políticamente, a la final, esto puede tener repercusiones, porque este hecho, si se configurara, por ejemplo, y en el ámbito administrativo, le hablo del ámbito administrativo disciplinario, como una falta tentatoria, el castigo es la separación de la institución, que no es cosa menor, porque la profesión militar es para una sola institución, no es que mañana ofrezco mis servicios para el ejército del Carchi, para el ejército del Oro, no, claro. Se acabó, usted pierde su profesión y pierde termina su carrera. Termina su carrera, sí. Ahora, general, ¿a usted alguna vez le pasó? Es decir, alguien bajo su mando, algún efectivo de tropa bajo su mando cometió algún exceso. ¿Cómo se lo procesa? ¿Cómo lo procesó en caso de que le hubiera pasado? ¿Usted pudo atestiguar algún exceso de esta categoría? Me cuento una experiencia, pues cuando estuve de comandante general del Ejército. Cuando se dio esta situación de un video en donde salió un militar golpeando a unos ciudadanos durante los toques de queda que se daban por el COVID, la restricción, yo dispuse inmediatamente que se dé el proceso administrativo disciplinario. Y yo dije al Estado Mayor del Ejército, señores, el hacer cumplir una restricción que está dada en un decreto ejecutivo tampoco conlleva el uso de cualquier método. Y recuerdo que les dije, porque esto no es nuevo, no podemos tornarnos delincuentes para hacer cumplir la norma. Y dispuse. Es que eso puede tener un efecto negativo en la moral. De ninguna forma. Es justamente el poner estos correctivos de forma oportuna que evita la degradación de conductas. Que esto lo mantuve también en esta ponencia que hice en la Universidad de Guayaquil. Porque cuando no hay una intervención, ya sea del nivel político o de los niveles operativos y tácticos, frente a conductas de descontrol, estas conductas se degeneran. Es decir, usted puede empezar, y le digo porque esto pasa en ambientes militares, y yo conozco por la formación y en los tiempos en los que me formé. Si usted permite, por ejemplo, un golpe, mañana está permitiendo posiblemente 2 golpes más, y quién sabe esto pueda terminar en una agresión que cueste una afectación física permanente o la vida. Por eso requiere la intervención oportuna. Y es una responsabilidad del mando. Nuestro reglamento dice claramente, ahora la ley, que es una falta disciplinaria el no sancionar las faltas disciplinarias. Mire usted. Es una falta disciplinaria el no sancionar a quien comete una falta disciplinaria. Entonces, es decir, los oficiales a cargo de esta operación deberían sancionar esto o de lo contrario están incurriendo en una falta ellos mismos. Deben iniciar un proceso porque en ese proceso nosotros tenemos unas imágenes, ¿no? Tenemos unas imágenes. Y yo saco la conclusión de que el procedimiento no era adecuado. Y saco esta conclusión no a priori, porque he visto varias veces estas imágenes y digo, bueno, ¿cuál era el nivel de amenaza y riesgo que estaban sujetos de ellos para que actúen de esta forma? De estas 2 personas. Entonces, muy bien. Ahora, el proceso disciplinario tiene que haber, lógicamente, un proceso de defensa, de descargo, informes y todo un proceso que tiene que darse
Entiendo que esta puede ser catalogada como una falta tentatoria y esto se da frente a un consejo de disciplina con varias personas que actúan en ese consejo de disciplina y que lógicamente esas personas tienen derecho a la defensa. Eso es lo General, que finalmente quiero conversar con usted y que de verdad que lo hago con el mayor de los respetos y no quiero caer en ser irresponsable y mucho menos en ponerlo en una complicación. Yo entiendo que cuando los altos oficiales hablan, se juegan cosas que yo a lo mejor no veo, ¿no? Que tiene que ver con la percepción que tienen sus pares de ellos. Y no quiero caer en el error de ser irresponsable, pero durante los últimos días hemos visto dos hechos puntuales que yo no quiero dejar de poner sobre la mesa para conversar con usted. Una captura de un supuesto chat de WhatsApp donde un coronel Játiva dice que o anuncia a los capitanes, tenientes coroneles diciéndole cuidado con la tropa porque no están queriendo usar sus armas. El texto es un tanto enredado, no se alcanza a entender del todo la idea que quiere asentar, pero deja una sensación, ¿no? Y luego vimos en la noche del día domingo dos militares, parte del mismo escuadrón, al parecer, que se peleaban en las afueras de Otavalo, porque uno quería aplicar la fuerza, que seguramente era la orden que tenían, y el otro quería contener al primero. ¿Cómo debemos leerlo? ¿Cómo debemos leer estos dos eventos? Hay dentro, y de nuevo, no quiero ser respetuoso, no quiero ser responsable, pero podemos tomar de ello algo para tener la percepción de que hay desacuerdos en este momento al interior de las fuerzas. Miren, uno tiene que ser responsable cuando hace opinión. No puedo darle un criterio sobre estos elementos que usted acaba de mencionar, cuando no sabemos si en la realidad son veraces. De acuerdo, sí. Entonces, sí. El hecho que frente a una riña, que yo también la pude ver, y hay un audio, esto no quiere decir que esa pelea que sucedió, que no sabemos si es ahora, si fue en el pasado, no sabemos. Claro, a lo mejor venían en el camión peleándose por el clásico, ¿no? Sí, por el resultado del clásico, eso no lo sabemos. Ese es el problema de la basura que circula en las redes sociales. Ese es el problema. En las redes sociales usted escribe cualquier cosa y la gente replica. O sea, hay una morbosidad, hay una falta de inteligencia emocional y hay la tendencia a caer en la estupidez colectiva. O sea, le digo con todo respeto. Y la otra es el hecho de que hay un mensaje que el día de mañana puedo coger el teléfono, cambio mi foto, pongo el nombre Coronel Játiva, lo envío al otro, el otro hace la captura y listo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Okay. Yo pienso que estos elementos no pueden ser analizados porque pueden tratarse de estas, bueno, en las fuerzas militares se habla de estas operaciones de información, que buscan informar y desinformar para buscar posicionamientos. Puede ser eso. El problema en el país, Fernando, es que hemos perdido la cordura. Se ha hecho de la política la religión. Entonces, y le digo porque a mí en las redes sociales a veces veo algún tipo de comentario. Yo lo que hago con los comentarios agresivos, porque yo reviso muy poco, es bloquear. Veo cuenta de un seguidor, así sea de 10,000, pues. O sea, que me insulten a la madre, que me digan, yo digo, bueno, ¿de qué voy a discutir aquí? ¿Cierto? Entonces, ese es el problema. La política se torna en religión. Cualquier cosa que lo diga a un lado, tiene razón. Cualquier cosa que lo diga el otro lado no tiene razón. Yo creo que una de las cosas más graves que asiste el país en este momento es justamente al dominio de estos espacios de comunicación, no solo en redes sociales, sino a través de medios de comunicación. Porque mire, ahí viene otro hecho, que la gente se pregunta, ¿cómo es que hace una empresa recién formada para comprarse medios de comunicación en más de $2 millones? Ahora, si lo hicieran del otro lado, porque aquí tenemos los antis y los pros, uno dice, bueno, terrible,
Porque, verá, le voy a contar una experiencia de un chat que estaba, no participo de chats, un chat de familia y otro chat por ahí, pero nada más. Porque, mire, yo sé decir lo siguiente, el cuerpo es lo que comemos y el cerebro es lo que leemos. Si uno pasa leyendo estas tonterías, bueno, ¿qué puede opinar? Opina eso. Cuando alguien me manda y me dice esto circula en redes, yo a veces leo 2 líneas, no leo más, porque no merece mi tiempo. Mi tiempo es valioso para perder leyendo cosas que no tienen. No leo, le digo, o sea, la gente puede creer que no. En vez de eso dice, no leo. ¿Para qué voy a leer? Entonces, le digo, la política transformada en religión hace que perdamos objetividad. Entonces caemos, en vez de rezos y plegarias, en insultos. En un doble estándar que celebra al uno sin importar qué y deplora al otro sin Claro, importar qué. porque aquí la vida del indígena vale como la vida del militar y de los militares secuestrados y los militares golpeados. Todas valen, todas De acuerdo, valen. de acuerdo, de acuerdo. Le digo, Ahora, ¿cómo deben las Fuerzas Armadas más? ¿Cómo deben las Fuerzas Armadas procurar un acercamiento para cuidar, si se puede, el estado de las personas que se encuentran aún retenidas? Es decir, quiero decir, sin calentar más el caldero, ¿no? ¿Existen procedimientos para eso? Bueno, muchas veces usted puede escuchar que alguien puede decir, las Fuerzas Armadas no negocian. Pero le digo por experiencia propia, porque recuerdo otro hecho cuando era teniente coronel en el bloque 10, estaba hecho cargo ágil, hubo una toma de los pozos en Arajuno. Okay. Quiero acordarme exactamente, era Villano A y Villano B. Okay. Yo estuve en Villano cuando fuimos rodeados por las comunidades. Bueno, si yo siguiera el manual que dice que no hay que negociar, ¿qué hubiese pasado? Yo salí de la malla y tenía un grupo de soldados, dábamos una seguridad ese tiempo, y salí a hablar con el dirigente, solo, y le invité a pasar. Y conversamos hasta que llegue el comandante de brigada con las autoridades de Petroecuador, las autoridades del ministerio, y le dije, esperemos y conversemos. Si ustedes tumban la valla, van a entrar a estas instalaciones que son altamente sensibles, porque uno de los pozos, por ejemplo, es totalmente automatizado, en unas condiciones técnicas fabulosas en ese tiempo. Desde el campamento de Rosero a Los Villanos se hace como 10 minutos de helicóptero cerca del Puyo. Y tuve que hablar, darle el tiempo para que puedan tomar decisiones. Entonces, este es momento de mesura. No se apaga una hoguera lanzando más gasolina. Entonces, hay que comprender las posiciones. Claro que en este momento alguien puede decir, bueno, es que la CONAIE ha lanzado nuevas demandas. Sí, pero analicemos, le digo, porque cuando uno entra en una negociación tiene que ver 3 aspectos, las actitudes y presunciones de esas actitudes. Tiene que ver cuál es el comportamiento en términos de lo que se dice y lo que no se quiere decir y las contradicciones que pueden existir. Estos son elementos claves para nosotros poder entender en un proceso de negociación cuáles son los verdaderos intereses y cuáles son las estrategias de negociación, porque muchas veces podemos colocar más aspiraciones para tener una forma de ceder. Entonces no podemos tener una lectura simple. Pero el país no puede entrar en un juego suma cero. Yo gano, tú pierdes, o el otro sector también decir yo gano, tú pierdes. No, nadie quiere, le digo así, nadie quiere que se vaya el presidente. No, si el presidente tiene que irse, que se vaya en las próximas elecciones por la nefasta política que tiene el gobierno. En esta democracia que no es democracia, porque yo le he dicho muy claramente a usted en otro programa, vivimos una billetocracia. Aquí es el que tiene dinero, el que tiene la posibilidad de plantar narrativas, dominar medios de comunicación, y si está en el Estado, utilizar recursos del Estado como se hizo en la campaña anterior, 600 millones de dólares en bonos. Y hoy, nuevamente, más bonos y más bonos y más bonos. Y mire, ya el reclamo que existió el día de ayer en Pichincha se iba a suspender el transporte público. Hoy hay problemas ya, mínimos, porque no les depositaban la compensación.
hasta dónde alcanza el Estado regalón. Entonces, en esta feria de bonos, simplemente para mantener una popularidad, ganar un proceso, que yo le digo sinceramente, el país no se arregla con una consulta popular. Seguimos pensando de que aquí el cambio de la Constitución nos va a salvar. Bueno, echa la ley, echa la trampa en el Ecuador, porque la propia Constitución, ¿qué dice? No se puede, por ejemplo, incrementar el techo presupuestario en año electoral. ¿Esa ley se rompió? No se rompió, pero se hizo de otra forma. Se disminuyó 300 millones de pago de deuda pública, de bonos nacionales, bonos aliés, de todos estos certificados de tesorería, y 300 millones de pago de deuda externa. Pasó las elecciones, entonces claro, no elevamos el techo, reduje acá, puse en bonos, pagué los bonos y ahora tengo que disminuir ¿a dónde? A salud, a educación. Para tapar el hueco que generé en elecciones. Que generé. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si aquí pensamos en una sociedad de tramposos, que vamos a solucionar los problemas con una constitución, le digo, el presidente tiene el dominio de la Asamblea, tiene el Consejo de Participación Ciudadana en una constitución que se dice que es hiperpresidencialista, y lo es, que tiene control de la Asamblea, a pesar que haya dibujantes y algunos iletrados. Tiene control de todo. Y hoy nos ofrece esta solución. Mire, discúlpeme, vamos a pasar un año discutiendo de que ya viene la solución para el país y le aseguro que después de ese año, si mantiene esta misma conducta de la tictocracia, nos dirán que ahora toca desmontar todas las leyes que amparaban la Constitución actual, por lo que requerimos más tiempo. Sí, y parece siempre un patear la pelota para adelante para nunca confrontar con la gestión. Que es decisiones como las que le he dicho. En el país debiéramos haber pensado hace años en aumentar la capacidad de refinación de diésel. Sí, de acuerdo. Y alguien dice, es que no sé si la producción petrolera sea. Mire, países, Fernando, que no producen una gota de petróleo, tienen refinerías, porque saben que es más rentable comprar trigo para hacer harina y hacer su propio pan. Pero aquí vivimos en el absurdo. Producimos trigo, algo de harina, un poquito de pan, mandamos el trigo afuera, nos venden la harina y nos venden el pan. Claro, no hace lógica por ningún costado. Querido general, le quiero mandar un abrazo. Oiga, se me queda, y mil disculpas al asambleísta Palacio que ya me está esperando. Yo tengo que preguntarle porque el presidente hizo mención de su nombre en la entrevista con Carlos Rojas en Ecoavisa el día sábado, y ahora hace un momento que hablábamos de la riqueza de las naciones y Dan Smith, a usted lo calificó prácticamente como un comunista. Cuéntenos cómo recibió esa mención de su por eso me resultaba curioso y me sonreía yo cuando usted me mencionaba Smith. Cuénteme cómo recibió esa mención del presidente, su opinión. Mire, lo que yo le puedo mencionar simplemente es que lo que yo he venido haciendo opinión, por ejemplo, todo lo que he dicho en este espacio, si a alguien no le gusta, discutamos con argumentos. Las ideas, cuando son ideas, son argumentos, y los argumentos se construyen con premisas, que son el sustento de esos argumentos. La discusión tiene que ir al contraargumento, que es también el cuestionar las premisas del argumento presentado. Yo he presentado varios argumentos. Creo que uno de los momentos de mayor tensión fue una entrevista que tuve con Milton Pérez en Teleamazonas sobre el asunto de la presencia de Eric Prince. Dije, no lo que yo quería, argumenté lo que yo estaba pensando en términos de ideas. Me buscaron 5 días el programa de Ver a su Manera para entrevistarme. Dijo, voy a estar coincidentemente en Guayaquil, pero me llaman todos los días. Dije, yo por Zoom no voy a dar, voy a estar en Guayaquil. Asistí a esa entrevista. Una entrevista que no se me dejó hablar. La recuerdo. Que no hicieron ni publicidad, ¿no? Es una entrevista porque la recuerdo y creo que usted estuvo aquí en este programa unos días después. Es decir, lo conseguimos. La que di en Teleamazonas es una entrevista que ya en YouTube tiene 77,000 vistas. Tuvo un impacto muy fuerte en lo que... Sí.
La entrevista con Carlos Vera fue una entrevista que llegó a 18, 20,000, creo, porque ellos mismos no hicieron publicidad. Porque, mire, yo salí inclusive un poco molesto, dije, bueno, en una entrevista uno va a expresar sus ideas, pero una persona que le interrumpe a cada momento. Pero hubieron cosas muy fuertes, porque yo le dije, la lectura es gratis. Y cuando él pidió para leer el comunicado del gobierno, él dice, sí, cierto, aquí dice esto. Y le dije, entonces usted no leyó, no, lo que pasa es que no entendí. Es un comunicado de 10 líneas, no entendió. Todas esas cosas creo que molestaron, ¿no? Creo que el objetivo era el cuestionar lo que yo dije en la entrevista de Teleamazonas y creo que no se logró ese objetivo. Y he dicho muchas cosas relacionadas a la venta del material soviético, que era un absurdo, helicópteros comprados en el 2010, calificados de chatarra y después volando para apagar los incendios. Vender 25 sistemas de lanzadores múltiples, 7,000 cohetes. Y le digo que los lanzadores estuvieron en Puerto Bolívar para ser embarcados. Y venirnos a decir en una entrevista, la ministra de la Canciller, de que somos un país de paz, miembros del Consejo de Seguridad, y que no conocíamos que este material iba destinado a Ucrania. Mire, que le tomen el pelo a cualquiera, pero a mí no me van a poner en la categoría, discúlpeme, de tontos. Cuando fue evidente que el cambio de la posición del gobierno se dio cuando la Federación Rusa dijo, encontré este gusanito en este banano y encontré esta mosquita en estos claveles. Entonces el país, en términos de política exterior, tenía que solo revisar los acuerdos firmados en el 2008 con la Federación Rusa sobre el traspaso de material y también revisar lo que establece las reglas de las Naciones Unidas sobre el traspaso de material en cuanto a los fabricantes. Pero en un país en donde la Constitución no sirve para nada, porque usted no pide licencia en periodo electoral, no reconoce la sucesión vicepresidencial, y esto no quiere decir, ay, es que yo soy fan de la ex vicepresidenta, no, son las reglas de juego. Cuando usted piensa que la Corte Constitucional es delincuencial, exhibe las imágenes de estas personas, ¿en qué país estamos? Entonces, más allá de que el presidente me haya mencionado que no haya exhibido argumento alguno de los argumentos que yo he exhibido, sí me hace pensar que entro en una situación de riesgo, porque cuando no hay respeto a la normativa, las personas podemos caer, como yo le digo, solo cuando la violencia del Estado golpee la puerta de nuestra casa, ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde estamos caminando. General, yo siempre muy agradecido por su generosidad y por su atención a este medio de comunicación. Nos hemos extendido y le pido 1.000.000 de disculpas a mi siguiente invitada que nos ha esperado, pero yo muy agradecido, querido general, por atendernos nuevamente, casi a semana seguida, hace unos días nada más conversábamos. Yo creo que era importantísimo volver a charlar con los nuevos elementos que hay sobre la mesa. Así que le mando un gran abrazo, querido general. Igualmente, Fernando, muchas gracias, muy amable. Que esté muy bien.